Me presento, soy Reinaldo de la Paz Abad y hoy vengo a hablar sobre la justicia global y la justicia legal y sobre las posibles soluciones para llegar a un mundo de paz. Para explicar el tema en cuestión se deben analizar las demandas que se exigen para lograr la justicia global y el cómo estas demandas son tomadas desde una perspectiva moral por parte de los estados. Antes de comenzar, les voy a decir el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean plenamente efectivos, lo que significa que todos los derechos que tenga una persona deben ser aplicados y que deben ser efectivos para que una persona pueda vivir en paz. Para empezar, la justicia global es uno de los logros que muchas personas han querido lograr, pero esto conlleva varios problemas a resolver antes de poder conseguirlo. Uno de esos problemas es la guerra y el cómo usan la legítima defensa como una excusa para justificar la guerra en sí. Un ejemplo claro para entender la legítima defensa es cuando una persona, en ejemplo, cuando una persona te ataca y recibes el golpe, en ese caso tú tienes derecho a defenderte, ya sea regresando el golpe o haciendo algo, pero siempre en pro de defenderte, de evitar más daño. Pero claro, esto se vuelve mucho más complicado cuando se lleva a estados, ya sea países, naciones. Para el escepticismo hobbesiano, la guerra ha sido generalmente considerada como una práctica requerida de justificación. Más bien, más bien, el hecho de usar esta legítima defensa para justificar el hecho de hacer estos ataques, el hecho de haber creado genocidios masivos, el hecho de que usa la legítima defensa para justificar las masacres que han hecho estos y otros estados es uno de estos problemas para poder llegar a la paz mundial. Claro, han habido otras doctrinas que dicen que la diferencia entre legítima defensa, ya sea entre un individuo u otro, y entre estados, naciones, simplemente es el hecho de la gente involucrada y el hecho de que en estos ataques se involucre gente de la cual, gente inocente estamos hablando. Y esto y las consecuencias de estas guerras traen consigo otro de los problemas para llegar a la paz mundial. Ese es el hambre y la extrema pobreza. Esta es una de las pocas consecuencias que conllevan la guerra. Paul planteó este problema como un problema de derechos humanos. Obviamente sigue siendo considerado como un problema moral en el cual su respuesta simplemente se debe encontrar de esa forma moral. Obviamente para mí sí, sí obviamente es un problema moral de derechos porque estamos hablando de gente, personas que viven en un paradigma diferente al que muchos de nosotros vivimos. Iglesias planteó tres perspectivas para ver este problema. Una considera que dichas personas se encuentran en escasos recursos por diferentes razones y que esto genera un deber moral. La segunda perspectiva considera esto como un problema de distribución injusta, donde es involucrado el Estado, que hace una redistribución injusta. A unos les da más, a otros les da poco, y a otros pocos les da menos que estos. Y la tercera habla acerca de la omisión de los ciudadanos, de la obligación de estos ciudadanos para resolver este problema, que omiten este problema, que simplemente deciden no hacer caso. Este tercer problema podría estar más relacionado con el primero. Otro de los problemas para llegar a la paz mundial es la degradación del medio ambiente y el cómo este puede ser sostenible. Claramente las mismas respuestas para esto simplemente son las mismas que hemos escuchado durante toda nuestra vida,
cambiar varios aspectos de nuestra vida social, cambiar algunas tradiciones que dañan el medio ambiente, también exigir a las empresas que eviten contaminar pues los medios naturales, simplemente son respuestas válidas para evitar este problema, pero para llegar a niveles mundiales, simplemente Gardin dijo que la única solución para esto es la cooperación entre todos, que todos cooperemos para llegar a un acuerdo, para poder tener esa paz mundial que todos queremos. Y sin esa cooperación queda otra salida, pero es una salida en la que todos ven por sus propios motivos. Me refiero a que todos hagan lo que quieran. O sea, que usen sus propias soluciones, pero eso solo nos va a llevar a la ruina. ¿Por qué? Porque si todos hacemos lo que queremos, simplemente vamos a chocar con las ideas de otras personas. Y simplemente nunca se llegará a la paz mundial que todos queremos. Ya que a pesar de que tenemos los mismos objetivos, simplemente nuestras formas o métodos para poder llegar a eso simplemente son completamente diferentes y chocan. Simplemente se empieza otra guerra, se empieza otra vez. En resumen, hay formas y varias maneras para conseguir la paz mundial que tanto merecemos, pero simplemente conlleva varios problemas, tanto morales como jurídicos. Estos problemas también deben ser resueltos y simplemente se pareciera que no se podría llegar a esta paz y que simplemente estos problemas terminarían generando otros. Claramente el camino es complicado, pero se podría llegar. Eso sería todo. Ese sería el video en cuestión. Que tenga un bonito día.